Soy conserje, y accidentalmente participé en el experimento de agujero de gusano de Harvard. Me dieron $1 millón para mantener la boca cerrada, y lo hice durante 15 años. Pero anoche, mientras hacía mis rondas, volví a ver al profesor. Tuve un infarto hace 3 años, y te juro que cuando lo vi parado frente a la habitación 204, sentí que venía otro. Giró, sonrió, y parecía que no había envejecido ni un día en 15 años. «Hola, jefe», dijo, y eso fue todo. Dejé caer mi portapapeles al suelo, y salí corriendo de allí, sin mirar atrás. Lo que voy a contarte probablemente me haga sonar más loco que una cabra con 3 cuernos. Pero te prometo que hay cosas aún más locas ahí fuera. La policía no me cree. La historia oficial es que el profesor y esos estudiantes murieron hace 15 años. Dijeron que la habitación 204 simplemente explotó. Qué cosa más extraña. Y hay algo de verdad en eso. Esa habitación sí explotó. Pero no fue un accidente. Sabíamos exactamente lo que hacíamos. O eso pensábamos. Me llaman supervisor asistente de mantenimiento, pero en realidad soy conserje y siempre lo he sido. Quizás te preguntes por qué sigo en esto después de recibir ese $1 millón. Ese dinero es para Junior, para que no tenga que pasar por las mismas porquerías que yo. La noche que ocurrió esto, estaba asignado al centro de astrofísica, un poco al noroeste del campus principal de Harvard. Hasta esa noche, siempre fue mi turno favorito. Digo, Dios te ayude si terminabas en uno de los laboratorios de biología. Esos malditos animales muertos y diseccionados por todas partes me daban pesadillas. Y, pensándolo bien, preferiría esas pesadillas de órganos mutilados y esparcidos cualquier noche antes que las cosas que me han perseguido desde entonces. En fin, estaba trapeando el pasillo del segundo piso del edificio del laboratorio, cuando la puerta de la habitación 204 se abrió y un tipo asomó la cabeza. «Oye, tú». Miré a mi alrededor para asegurarme de que me hablaba a mí. «¿Sí? ¿Puedo ayudarlo, señor?». Pensé que iba a quejarse de que la habitación estaba sucia o algo por el estilo. «¿Qué tal si ganas $1000, jefe? 1 hora de trabajo, como mucho. Dinero fácil. ¿Te suena bien?». «Por supuesto que sí». Las cosas estaban apretadas en casa, como siempre. $1000 pagarían algunas de esas facturas atrasadas. Pero también tenía un horario ajustado. No te daban mucho margen. Supongo que no querían que te quedaras pensando demasiado. «Suena genial, señor», dije, «pero tengo que seguir con mi turno». El hombre se rió. «Estamos a punto de hacer historia, jefe», dijo, «y tú estás preocupado por vaciar la basura del baño. Vamos, no te preocupes, no te meterás en problemas. Lo prometo, soy profesor aquí, yo responderé por ti». El tipo sí parecía profesor, con el cabello gris cuidadosamente Me encogí de hombros, apoyé el trapeador contra la pared y dije, «Claro, ¿qué tengo que hacer?». «Fantástico. Pasa, jefe, pasa». Lo seguí dentro de la habitación. Con una sola mirada, debí haber dado media vuelta y decirle que se quedara con su maldito dinero. Pero no lo hice. Tan pronto como entré, sentí que los vellos de mi cuerpo se erizaban. No digo que estuviera asustado. Digo que había una carga eléctrica en esa habitación, y tenía una idea de dónde venía. En el centro de la sala, sobre una mesa redonda, había un gran globo de vidrio, crepitando con electricidad, como los que ves en un museo de ciencias para niños, como si hubieran creado una tormenta de relámpagos dentro de una bola de cristal. Este estaba vibrando en su soporte y zumbando, y los relámpagos dentro eran negros. Podía sentir la electricidad desde el otro lado de la habitación. Había 4 chicos allí, estudiantes, supongo, sentados en una fila de sillas contra una pared. Más que sentados, estaban atados a esas sillas, con cosas metálicas sobre sus cabezas, como esos aparatos de peluquería. Todos tenían los ojos cerrados. Dije, ¿qué está pasando aquí? Esos chicos están bien. Están perfectamente, dijo el profesor. En cuanto a lo que está pasando, como dije, estamos a punto de hacer historia. Vamos a abrir el primer agujero de gusano. ¿Agujero de gusano?, dije. ¿Es como en las películas? El profesor se rió. Supongo que sí, jefe, dijo. Ahora escucha. Tuvimos una cancelación de última hora, pero no pasa nada. Es un trabajo fácil. Vamos a empezar en breve y una vez que todo esté en marcha, el agujero de gusano se abrirá. Yo entraré. ¿Pero no quedará atrapado al otro lado del agujero de gusano?, pregunté. No es que tuviera la menor idea de qué demonios estaba pasando. Exactamente, jefe, dijo el profesor. Lo hemos reducido a 2 posibilidades. Una, el agujero de gusano se abre a lo que llamamos el segundo universo. La mejor manera de explicarlo, ¿por qué solo 2 posibilidades? ¿Cómo diablos llegaron a esas 2? Y si esto era real,
¿Por qué demonios el profesor tomaría una probabilidad de 50-50 de quedar atrapado en el lugar al que el hombre no debe ir? Esas eran solo las preguntas iniciales, entre el enjambre que zumbaba en mi cabeza. Veo que tienes algunas reservas, dijo el profesor. Te aseguro que tu único trabajo es jalar esa palanca después de 30 minutos. Eso es todo, jefe. Nosotros nos encargamos del resto, y cualquier cosa que pase no es tu responsabilidad. La documentación está en orden. Dio un golpecito a una carpeta en la mesa redonda. Y mira, te escribiré el cheque ahora, antes de continuar. Mientras escribía el cheque, me pregunté si seguiría siendo válido, si el agujero de gusano se lo tragaba. Realmente, tuve ese pensamiento, por loco que suene. Todo seguía siendo muy extraño y abstracto para mí en ese momento. Toma, dijo, entregándome el cheque. Hagámoslo, jefe. Tan pronto como entré en ese agujero, dame exactamente 30 minutos. Al segundo. Eso es todo lo que tienes que hacer. Tomé el cheque, murmuré un gracias y lo vi caminar hacia la máquina. Jaló la palanca. Hubo un fuerte crepitar y observé con inquietud cómo, uno por uno, los ojos de los estudiantes se abrieron de golpe. No había pupilas, como si sus ojos se hubieran dado la vuelta en sus cuencas. Oye, espera, dije, dando un paso hacia la máquina. Están perfectamente, dijo el profesor. Te lo aseguro, sus mandíbulas comenzaron a moverse como si estuvieran rechinando los dientes. El profesor tomó un frasco de líquido azul neón de un estante en la pared. Desenroscó la tapa y lo vertió sobre el globo eléctrico en la mesa redonda. El aparato se volvió loco, y luego el globo se hizo añicos por completo, con fragmentos de vidrio volando por el aire, mientras rayos de relámpagos negros chispeaban por la habitación. Me agaché. Ya había tenido suficiente y estaba listo para salir de allí. Entonces pasó. Un maldito agujero negro apareció en el centro de la habitación, absorbiendo los relámpagos. Creció más y más, hasta que ocupó la mitad de la sala. Todo lo que podía escuchar era un sonido rugiente, como la aspiradora más grande del mundo funcionando a toda potencia. «Recuerda, jefe», gritó el profesor, con una mirada salvaje en el rostro. 30 minutos exactos. Luego entró en el agujero y desapareció. Al principio mi mente era un desastre, mirando ese agujero negro rugiente que parecía hambriento de tragarse todo. Miré a los chicos conectados a la máquina, sus ojos en blanco, como agujeros blancos, supongo, sus mandíbulas rechinando como locos. Era demasiado para entender. Miré mi reloj. Habían pasado 15 minutos y 31 segundos desde que el profesor fue tragado por el agujero de gusano. Mi corazón latía con fuerza y seguía caminando de un lado a otro, intentando descifrar qué demonios estaba pasando. Luego comencé a enfocarme. Me estaban haciendo una broma. No una broma como las que hacíamos de niños, poniendo caca de perro en la entrada de alguien y esas idioteces. Una broma como las que hacen los universitarios sofisticados, donde te dicen que algo está pasando, pero el punto es observar tu reacción. Un experimento psicológico. Probablemente había cámaras grabándome en ese momento, para ver qué hacía. Quedaban 12 minutos. Vi un hilo de sangre salir de la nariz de uno de los chicos. Me acerqué para mirarlo de cerca. Estaba temblando un poco, por todo el cuerpo. Si jalo esa palanca, esto probablemente se detendrá. Quizás esa era la prueba. Tenía que decidir entre atrapar al profesor en el agujero negro y salvar a los chicos conectados a las máquinas. Nada de esto era real, por supuesto, pero ellos no sabían que yo lo sabía. Pero entonces, gritando en el fondo de mi mente, estaba esa voz. ¿Y si es real? Quedaban 10 minutos. El profesor me había prometido que los chicos estaban bien. Otro empezó a sangrar por la nariz. Si no era real, era una maldita buena broma. ¿A dónde fue el profesor, si no a través de ese agujero negro? Pensé en tocarlo, pero cada vez que me acercaba, me llenaba de un terror absoluto. Seguro que parecía real, como si realmente te llevara a un lugar muy, muy lejano de aquí. Caminé hacia la mesa y tomé la carpeta que estaba allí. Tal como dijo el profesor, la primera página eran instrucciones para apagar la máquina y destruirla si no regresaba en 30 minutos. Pasé la página y la siguiente tenía una foto de uno de los estudiantes. Leí lo que decía. Era un formulario de consentimiento. Yo, Jackson Stewart, reconozco la posibilidad de mi muerte inminente si participo en este experimento. Estoy preparado para dar mi vida por la ciencia. Pasé esa página y había 3 más iguales. No soy abogado, pero no había forma de que este experimento fuera legal, si era real, ni siquiera con esos formularios de consentimiento. Así que, probablemente no era real. Y si lo era, entonces, el profesor me mintió. Dijo que los chicos estarían bien. Esta carpeta decía otra cosa. Quedaban 2 minutos. Respiré hondo y caminé por la habitación, viendo cada segundo pasar. Mi mente me decía que nada de esto era real,
pero mi instinto gritaba de horror. Solo miraba mi reloj. Pronto terminaría, de una forma u otra 30 segundos. Caminé hacia la máquina y puse la mano en la palanca. Maldita sea, ¿por qué lo dejó tan justo? Vi los segundos pasar, y no sabía si podría hacerlo. No sabía si podía arriesgarme a atrapar al profesor donde quiera que hubiera ido 5 segundos. Mi mano temblaba. 4 segundos. El sudor me caía por la cara, goteando en mis ojos. 3 segundos. Uno de los estudiantes comenzó a gemir. El que vi que se llamaba Jackson en la carpeta. 2 segundos. Dios mío, Dios mío, Dios mío. 1 segundo. Son empezó a temblar. 0 segundos. Mierda. Tensé los músculos para jalar la palanca. Una mirada a Jackson y supe que tenía que hacerlo. Estaba sacudiéndose violentamente ahora. Espera. Giré el cuello y vi la cabeza del profesor asomando por el agujero negro. Espera, maldita sea. Luego sus hombros pasaron. Volví a mirar a Jackson. La sangre salía de sus ojos. Ya casi estoy. Otro chico empezó a temblar. Un segundo más. Vi que el profesor estaba de vuelta en la habitación. ¡Hazlo!, gritó. 2 cosas pasaron al mismo tiempo. Escuché un estallido húmedo y vi cómo el agujero de gusano desaparecía, como si nunca hubiera estado allí. Pero yo no había jalado la palanca. Lentamente me giré para mirar a Jackson. Su cabeza ya no estaba. A juzgar por los pedazos de cerebro y las salpicaduras de sangre en el aparato sobre su cuello, su cabeza había explotado. El zumbido de la máquina fue apagándose y luego hubo silencio. Los 3 chicos que seguían vivos dejaron de temblar y cerraron los ojos. Una tragedia, dijo el profesor, señalando a Jackson, pero no fue en vano. Estuve allí. Lo vi, jefe, lo vi. Me incliné y vomité. Fue raro, pero mi primer pensamiento fue, ¿qué desastre tendré que limpiar después? No sé. Supongo que mi mente se había apagado y estaba en piloto automático. Era el conserje. Limpiaba desastres. Eso era todo lo que sabía. Entonces me golpeó la realidad de lo que había pasado. ¡Hijo de puta!, grité. Me dijiste que esos chicos estarían bien. El profesor puso una sonrisa asquerosa y presumida en su rostro. Lo habrían estado, jefe, si hubieras jalado la palanca a los 30 minutos como se te indicó. Me dijiste que esperara. ¿Lo hice? Sí, maldito. Voy a llamar a la policía. Tenía un walkie en el cinturón. No me conectaría con la policía, pero sí con la seguridad del campus. Lo alcancé y lo tenía en la mano cuando escuché un gemido detrás de mí. Me giré para ver que era uno de los chicos. Estaban despertando. Fui a desatarlos de las sillas. Los ojos de la primera chica se abrieron, y cuando vio al profesor, comenzó a gritar. Está bien, dije. Está bien, todo terminó. Ella seguía gritando. Luego el segundo chico despertó. Me miró directamente con ojos grandes y aterrorizados. «Sácanos de aquí», gritó. «Estoy en eso, pequeño», dije, luchando con las correas. Estaban muy apretadas. El tercer chico despertó. «Está aquí», dijo. «Lo logró pasar. Todo está bien ahora», dije. «Tu amigo no lo logró, me temo, pero se acabó. Me aseguraré de que el profesor pague por lo que les hizo a ti y a tus amigos». «Sácanos de aquí», gritó el segundo chico de nuevo. El tercer chico me miró directamente a los ojos y con una voz totalmente calma dijo: «¿Ese no es el profesor?» «¿Qué? Claro que sí», dije. Lo que vi cuando me giré para mirar al profesor me perseguirá para siempre. La boca del profesor se retorcía en ángulos extraños, como si algo moviera la mitad inferior de su mandíbula al azar, o como si intentara sacar un cabello de su boca que no dejaba de moverse. Las venas de su cuello se hinchaban, luego se hundían y volvían a hincharse, tan gruesas como cuerdas. Sus muñecas giraban de formas que no debían, mientras sus brazos se agitaban salvajemente. Ya había liberado a la primera chica, la que gritaba. Saltó de la silla y corrió hacia la puerta. Pero sus piernas estaban débiles y se tropezó en el medio de la habitación. Fui a trabajar en el segundo chico, girando la cabeza cada segundo para mirar al profesor. Parecía que algo se arrastraba bajo su piel. Algo grande. «Sácanos de aquí», gritó el segundo chico otra vez. La primera chica seguía en el suelo, gritando. Trabajé frenéticamente en las correas. «Si crees en Dios», dijo el tercer chico, con una calma inquietante, «entonces reza». Miré al profesor, y fue cuando el primer hueso salió de su pecho, atravesando su traje. Lo llamo hueso, pero era completamente negro, y goteaba un moco verde. «En cuanto a mí», dijo el tercer chico, «no creo que haya un Dios, no después de lo que he visto». El segundo chico estaba libre y corrió. Me moví hacia el tercer chico, pero vi cómo el profesor extendió un brazo y agarró al segundo chico por la cabeza. El profesor dio un giro rápido y lo soltó. Escuché un chasquido terrible y el chico cayó al suelo, muerto.
Otros 3 huesos negros salieron del pecho del profesor, goteando. Se rió y se inclinó hacia la primera chica, que seguía gritando, mientras huesos comenzaban a salir de su espalda, como un maldito estegosaurio del infierno. ¿Qué es esa cosa?, pregunté, mientras luchaba con las correas del último chico. No pertenece aquí, dijo el chico. No me digas, dije, liberando una correa. Pero, ¿qué es? Viene de un lugar terrible, un lugar donde no hay nada más que dolor. Dolor interminable e incomprensible para nuestras mentes. Genial, murmuré, mientras notaba con el corazón hundido que los gritos de la chica detrás de mí habían parado. Luego escuché un crujido húmedo. No pude evitarlo. Miré y vi al profesor desgarrando la garganta de esa pobre chica con colmillos negros largos, goteando moco verde. Volví al chico, casi terminando con las correas. Solo unos segundos más. ¿Cuál es tu nombre, pequeño? Claire, dije, intentando mantener mi mente enfocada. Cuando te saque de estas correas, quiero que tomes esta silla y se la lances a esa cosa. ¿Entendido? Yo haré lo mismo. De acuerdo. Luego corremos. ¿Entiendes? ¿Puedes hacerlo? Entiendo, dijo Claire. Espero que funcione. Yo también esperaba que funcionara. Tiene que funcionar, Claire, dije arrancando la última correa. Vamos. Nos levantamos juntos y alcancé una silla. La lancé al profesor con todas mis fuerzas y se rompió contra su espalda ósea. Escuché un chillido terrible entonces y vi cómo la silla de Claire seguía detrás. Agarré el brazo de Claire con una mano y saqué mi navaja con la otra. La única salida de esa habitación significaba pasar por el profesor. Comenzamos a correr mientras sacaba la navaja y la desplegaba. El profesor se levantó, aún chillando, mientras el moco verde se mezclaba con la sangre roja de la garganta del chico y goteaba por su barbilla. Di un golpe salvaje al cuello del profesor y acerté. Seguí corriendo con Claire, dejando la navaja clavada en el cuello del profesor, y llegué a la puerta. Tenía la mano en el pomo cuando sentí que Claire se alejaba de mí. Miré atrás, impotente, y vi al profesor clavar garras negras largas en su estómago. Abrí la puerta y la dejé allí. Dios mío, la dejé allí. De alguna manera llegué afuera del edificio del laboratorio. No recuerdo cómo. Supongo que mi mente se apagó y corrí como loco. Tuve la presencia de ánimo para cerrar todas las puertas desde fuera. Luego tomé el radio para contactar la seguridad del campus. Necesitan traer a la policía al centro de astrofísica, ahora mismo. Hubo una maldita masacre ahí dentro. La puerta principal comenzó a traquetear y escuché ese chillido espantoso otra vez. Repite, dijo una voz por el walkie. Mira, dije. Llama a Lawrence Summers, ahora mismo. Ese era el presidente de Harvard, en ese momento, y había visto su firma en los papeles de esa carpeta con los formularios de consentimiento. Dile que el experimento del agujero de gusano se fue al carajo. El traqueteo en la puerta se detuvo. Solo rezaba para que esa cosa no descubriera que podía romper una ventana y salir por ahí. Este es el conserje, ¿verdad?, dijo una voz diferente al otro lado del walkie. Es una broma. El experimento del agujero de gusano. Has estado bebiendo. Llama a Lawrence Summers. Si no lo haces, te prometo que nunca podrás vivir contigo mismo. Hazlo ahora. Hubo una pausa horrible. Escuché al profesor intentando con la puerta lateral ahora, chillando otra vez. 10:04. Una flota de camionetas negras llegó 2 minutos después. Un equipo de hombres fuertemente armados saltó y corrió hacia mí, rompiendo ventanas y entrando. Escuché una ráfaga de disparos. Y gritos, tantos gritos, y los chillidos horribles del profesor. Después de un rato, todo quedó en silencio, y un segundo equipo de hombres entró por las ventanas rotas. No escuché más disparos. Sentí una mano en mi hombro y me giré. Había un hombre parado allí. No recuerdo nada de cómo se veía, pero recuerdo nuestra conversación. Dime qué pasó, dijo. Le conté toda la historia, la misma que te he contado. Estamos preparados para darte mucho dinero para que firmes un acuerdo de confidencialidad. Acuerdo de confidencialidad, un acuerdo de no divulgación. Significa que nunca puedes contar a nadie lo que pasó aquí esta noche. ¿Cuánto? $1 millón y un ascenso. El hombre hizo una pausa. ¿Quieres decir que aún quieres trabajar? Trabajar aquí. Después de esta noche, alguien tiene que limpiar la mierda, dije. Bien, por supuesto. Y una cosa más. ¿Y qué es eso?, preguntó el hombre. Quiero saber que esto no volverá a pasar. Quiero que destruyan todo eso y quemen todas las notas. Por supuesto, dijo el hombre. Y así pensé que todo había terminado. Pero no lo está. Anoche, volví a ver al profesor. Me miró directamente a los ojos, mostró esa sonrisa presumida y dijo, «Hola, jefe». Fue entonces cuando salí corriendo de allí. La policía no me cree. He enviado una docena de correos a los asistentes de Lawrence Summers.
He llamado a todos los números que encontré para él. No he recibido respuesta. No sé a quién más recurrir. Temo que el profesor vaya a abrir el agujero de gusano otra vez. Y temo que esta vez podría traer a sus amigos con él.